Buenos días para todos. Espero tengan un excelente día. Eh, Vamos a trabajar un poco hoy sobre eh, la, ¿qué? Sobre la tercera parte de este curso que es Workover, operaciones de recondicionamiento de pozos. Entonces, vamos a continuar hoy con la tercera parte. En la tercera parte, pues vamos a hablar un poco de actividades en Pozo, ¿sí? Que se llevan a cabo en Pozo, en todo el mundo y en muchos pozos. Algunos pozos pues no tienen todas estas actividades, pero sí la gran mayoría. Mm, Sobre todo en el momento en que tenemos la producción con sistemas de levantamiento artificial, es decir, cuando estamos en ese tipo de, de, de sistemas de levantamiento. Entonces se tiene en cuenta esto. Vamos a compartir la presentación. Entonces, muy bien. Esta es la presentación que vamos a compartir. Reacondicionamiento de pozos, operaciones de servicio a pozo. Entonces, aquí vemos unas imágenes que pues son ilustrativas, no tienen ningún ánimo de lucro. Pues ahí están viendo una empresa que es líder en el mundo de estas operaciones, al igual que Schlumberger. Existen otras como Halliburton, como BJ, Bakers. Eh, digamos que las empresas pues tienen una manera de manejar los servicios a pozo, pero la idea es llegar a un bien, a un fin, que es mejorar, cambiar o registrar los parámetros que se van a hacer o se van a llevar a cabo en el pozo. Entonces aquí vemos unas unidades que son las encargadas de estas operaciones de servicio a pozo. En la foto, digamos, de la mano derecha, estamos viendo conjunto, dos pozos que se les está haciendo servicio a pozo, ¿sí? Conjunto. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se tratan estos servicios. Como introducción tenemos que se deben de llevar a cabo pozos numerosas, es decir, se deben de hacer muchas pruebas a nivel de los años. Los pozos tienen años de servicio o algunos no llegan a tener un año de servicio porque pues es un pozo que de pronto se abandona de una manera inmediata ya hemos hablado un poco de eso, sobre la producción. No paga el, el sostenimiento o el mantenimiento que tiene el pozo, la producción que este pozo tiene. Entonces dice que las mediciones pueden involucrar el estado del equipo, la calidad de la conexión entre el hueco y la zona productora o el estado del yacimiento en la vecindad del pozo. Entonces, estas operaciones de mediciones, ¿sí? Hacen parte dentro de las operaciones de reacondicionamiento de pozos porque mm, con base a estas mediciones podemos reacondicionar o mantener o cambiar el servicio que está teniendo el pozo. Entonces, las operaciones de mantenimiento y workover afectan principalmente a los equipos o a la conexión entre el hueco y la zona productora. Entonces, generalmente workover hace alusión a los cambios que hay entre la conexión que hay de el fluido que está saliendo de la roca con el fluido que está llegando al pozo y con el fluido que está llegando hasta la superficie, a las facilidades de superficie. Por eso entonces estas actividades de pozo entran dentro de workover y dentro de las actividades de reacondicionamiento. El término servicio a pozo, entonces, ¿qué quiere decir cuando estamos hablando de servicios a pozos? Dice que se refiere a todas las operaciones que pueden ser realizadas en el pozo con uno de estos dos objetivos. Uno, averiguar el estado del pozo o el mantenimiento del pozo. Entonces, estos servicios tienen estos dos objetivos que son principales y son los que se tienen en cuenta para llevarlos a cabo. Entonces, el contenido, pues son 5 operaciones de medición, operaciones de mantenimiento, operaciones de workover, operaciones de workline y de slickline y operaciones de coiling, tubing y snubber. Entonces, aquí se resumen todo en todo lo que es operaciones como tal en pozo. Las operaciones de medición, entonces, dice, se pueden llevar a cabo en diferentes secciones de pozo como las siguientes: en cabeza de pozo. Es decir, la medición nosotros la tenemos en cabeza de pozo y son los parámetros en cabeza de pozo. Es decir, la presión, temperatura, caudal en cabeza de pozo. Es decir,
con cuánta presión llega, con cuánta temperatura tiene y cuánto fluido me está llegando en esta parte importante del pozo, porque pues el fluido viene en una tubería y cambia drásticamente a otra por medio de estos juegos de válvulas que tienen el árbol de válvulas. En este caso pues también se conoce como choque. Choque pues hace referencia como al golpe que tiene el fluido cuando llega a esta parte como una garganta, por decirlo así, en donde pues el fluido puede o tener buen diámetro o menor diámetro, por medio de, de la apertura o el cierre de este choque o de este sistema de válvulas. Aquí estamos viendo una configuración muy sencilla. Vemos al operario, vemos que el contraposo tiene una protección como de malla, ¿sí? Entonces, él se ubica para tomar una muestra. Ahí lo que está haciendo el operario es tomando muestra de los fluidos en cabeza de pozo, que es una manera de estudiar los fluidos provenientes del pozo y de determinar los parámetros que se necesitan en superficie para el tratamiento, ¿sí? Los crudos pues no van a llegar puros, no hay petróleo puro, sino crudo, ¿sí? Cuando nosotros limpiamos el crudo, sacamos petróleo, que ya es un petróleo un crudo limpio, sin agua y sin tanta impureza, que luego se refina y entonces tiene sus derivados. Entonces aquí, ¿qué sucede? Aquí vemos un operario que toma una muestra en cabeza de pozo, ¿sí? Pero también vemos que aquí hay un manómetro, un medidor de presión que me está tomando también la presión. Y muy seguramente más allá o, o en algunos de estos parámetros se puede ubicar un termómetro o hay un termómetro que me va a medir la temperatura de los fluidos en superficie. Entonces, estas mediciones son cotidianas, estas mediciones son necesarias y estas mediciones son las que me permiten tomar decisiones también con respecto al pozo. Entonces, ahí estamos viendo al operario de producción tomando muestras en cabeza de pozo, porque estas muestras me van a permitir también, con la temperatura y la presión en cabeza, me van a determinar también un tratamiento, por ejemplo, químico, o si el tratamiento químico que estoy efectuando a este fluido me está generando el cambio o la separación que yo necesito. Entonces dice que los parámetros principales como son la presión y la temperatura o también pueden tomar muestras de fluido ya que sea en cabeza o en el choque. La variación de alguno de estos significa que se ha presentado una modificación en las condiciones de producción como la caída de presión del yacimiento, un taponamiento, una variación en el porcentaje de agua o gas asociado, obstrucciones, daños, entre otros. Entonces en cabeza de pozo se hacen mediciones no con equipos, sino simplemente, pues sí con equipos, sino que no con equipos como un equipo de workover una unidad de Snoopy, una unidad de otro tipo de servicios a pozo, sino que se toman con parámetros muy esenciales como un termómetro, un manómetro y pues una recolección de muestra. Entonces, debido a a estas mediciones, nosotros podemos encontrar entonces algún tipo de problema o una normalidad o una normalidad. Es decir, que tengo el pozo, se me está comportando de manera natural, de manera normal, como se ha predicho o como se ha podido, digamos, estudiar en las proyecciones que se les hace a los pozos. En la ingeniería de yacimientos y la ingeniería de producción van de la mano encaminadas a esto, ¿sí? Generalmente, entonces, toda la información que se tiene del pozo es llevada y tenida en cuenta desde antes de la perforación del pozo, en la exploración. Entonces, ¿para qué? Para precisamente proyectar los pozos que se van a construir y pues que no salgan de pronto secos o no. Entonces se hace este estudio y se proyecta. Entonces, debido a estas variaciones, eh, es que es necesario mantener los pozos con estas mediciones de los parámetros. Entonces, debido a que si hay un taponamiento abajo en el yacimiento, donde la roca, donde el fluido está saliendo, pues entonces lógicamente acá el caudal va a disminuir y las propiedades de los fluidos van a disminuir porque me va a aumentar la rata de gas y va a disminuir la de los fluidos líquidos, debido a que el gas obviamente sube mucho más fácil que un líquido cuando de pronto la roca está taponada. Y puede presentarse, por ejemplo, la conificación, que también se ha hablado en clases anteriores. Es operaciones de medición.
en el tubing. Entonces pueden haber mediciones en el tubing porque la tubería de producción es la tubería que transporta el crudo desde el yacimiento hasta superficie y ella puede tener taponamientos, puede tener daños, a ver, se puede soltar, explotar o se puede, digamos, tener un problema en ella, dentro de ella, debido a que el tubing viene siendo como la vena principal por donde el fluido sale a superficie. Entonces las mediciones en el tubing principalmente consisten de calibraciones para comprobar si es posible un trabajo de workline, como por ejemplo correr un registro o relacionado con problemas de corrosión o depósitos de parafinas y asfaltenos. Las parafinas y los asfaltenos es como el colesterol en las venas, colesterol malo, porque van generando taponamiento en las tuberías debido a su poca viscosidad y su, digamos, gravedad específica tan alta. Entonces, ¿qué sucede? En el tubing se hacen mediciones con un medio ¿qué? De un raspador, se le llama raspador, es una herramienta que se baja en pozo, por eso ya en un equipo de workover no pueden faltar esta herramienta que se baja con la tubería de producción o con tubería de perforación o también se puede bajar por medio de cables, o sea, todo depende de la profundidad también, ¿sí? Yo puedo usar una herramienta para ciertas profundidades, pero no para unas mucho más avanzadas. ¿Por qué? Pues porque de pronto el viaje es muy elevado y puede generar algún tipo de, 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 de pega, y entonces cuando voy bajando esta herramienta y se me pega, entonces para alar debo generar una tensión en el cual el cable, por ejemplo, no me va a aguantar por la profundidad. Entonces, esto es importante, todos esos parámetros que se deben de tener en cuenta para cuando nosotros vamos a hacer operaciones en el tubing. Entonces se baja entonces un raspador y este raspador lo que hace es calibrar el tubing que debe de tener un diámetro constante, que este no cambia. La tubería de producción es una tubería que tiene un diámetro desde el comienzo hasta a la superficie con un mismo diámetro, ¿sí? Entonces el raspador se baja por medio de esta tubería para luego determinar bajar una herramienta o hacer algún tipo de lavado o hacer algún tipo de viaje con respecto dentro de la tubería. Entonces, por eso hablan acerca de comprobar y de ver la calibración de los equipos. Bueno, entonces, las mediciones pueden ser una verificación en el fondo de pozo. Entonces, en el fondo de pozo, veámoslo acá. En el fondo, pues, las mediciones pueden ser una verificación del tope de los sedimentos con o sin muestreo. Esto con el fin de estar seguros al momento de correr una herramienta en el pozo. Entonces, generalmente también se baja la herramienta para mirar en fondo de pozo, ¿sí? El muestreo acá en el fondo de pozo. Entonces, nosotros tenemos el tubing y podemos bajar, ¿sí? A fondo de pozo, tomar muestras de lo que hay en el fondo del pozo. Entonces, aquí lo que vemos es una imagen donde se puede ver los diferentes tipos de registros que se pueden llevar a cabo. Estos registros entonces me permiten validar las formaciones en las cuales se está produciendo y determinar también una manera de mejorar la producción en caso de que el pozo pues así lo requiera, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el pozo este es un pozo desviado, un pozo horizontal, puede serlo así. Entonces, yo puedo bajar una herramienta para que me valide estos cañoneos, que estén o que no haya taponamientos o que estén dentro de la zona productora. Entonces, esta es una herramienta que se baja en el fondo de pozo por medio de cable o medio de varillas o medio de tubería. En este caso aquí estamos viendo una imagen que es por medio de cable porque dice Wordline, monocable. Monocable quiere decir que hay un solo cable porque a veces se pueden bajar varios cables porque unos van a llevar información hasta superficie, otros van a sostener y otros van a tomar, eh, guardar la información que se está presentando en este momento. Últimamente la tecnología ha mejorado que en tiempo real la herramienta que se baja a fondo de pozo envíe la información de lo que está atravesando, de lo que está pasando, o sí, por ejemplo, la temperatura, de, por ejemplo,
el caudal que se está presionando, las perforaciones. Entonces, todo esto, vea, telemetría, ¿sí ve? Entonces, hay una telemetría que está en vivo y en directo donde está la tubería, ¿sí? Entonces, dentro del coiling tubing está el cable, por ejemplo, para la herramienta. Entonces, aquí hay una combinación de todas. Dentro de la tubería de producción, que es esta, ¿sí? Acá hay un paker que está sosteniendo la tubería para la curvatura. Y dentro de la tubería de producción se baja la herramienta, perdón, el coiling tubing, que es una varilla hueca. Y dentro de la varilla hueca va unos cables que son los encargados de enviarme la información hasta superficie. Bueno, entonces eso con respecto a las operaciones de medición en fondo y en cabeza. En el tubing, perdón, y en el fondo de pozo. Operaciones de mantenimiento. Entonces existe básicamente en tres situaciones, en tres lugares. Dice, en la cabeza de pozo, en el fondo de pozo y la zona productora y en el tubing y su equipo. Entonces, permíteme un segundo. Pues listo, disculpan que me dio como alergia. Bueno, entonces, en la cabeza de pozo se realiza la lubricación de las válvulas, reemplazo de partes averiadas con corriente abajo de las válvulas maestras y una verificación periódica del sistema de control de válvulas de seguridad, tanto en superficie como en fondo. Entonces, por ejemplo, para estas operaciones de mantenimiento en cabeza se hace falta un equipo de workover pequeño, porque pues no vamos a viajar tanto, porque lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el cambio, el reemplazo de algunas piezas. Entonces, en superficie. Entonces, hace falta, por ejemplo, una PH o una grúa de alta tonelaje para poder levantar, bueno, en fin. Entonces, no hace falta la presencia de un equipo de workover porque en este caso nosotros podemos hacer este mantenimiento por medio de una grúa, por decirlo así. Entonces ya se tiene un equipo para que se haga esos cambios, se tiene un programa, un buen planning y pues entonces este sistema de control de válvulas tiene su mantenimiento en superficie sin necesidad de un costoso equipo de workover. Pues digamos costoso en el sentido que es mucho más barato una grúa que traer un equipo complejo como el de workover. En el fondo de pozo y la zona productora se llevan a cabo operaciones por wearline como limpieza de arena en el fondo de pozo, realizar unos cañoneos, entre otros en el fondo de pozo. Entonces ya necesariamente vamos a hacer viajes con tubería de producción, vamos a bajar bombas, vamos a cambiar sistemas, vamos a cambiar tuberías, vamos a recañonear, vamos a pescar, porque a veces el problema del pozo que no está produciendo es porque la bomba se soltó, se partió la tubería y hay un pescado. Entonces hay que retirar esa pieza que se partió y que está bajo en fondo o los Baker que sostienen las bombas, pues se soltaron, porque unos son mecánicos, esos retráctiles, pero ellos pueden fallar también, entonces toca bajar a pescar. Entonces, en el fondo de pozo y la zona productora, digamos que es un trabajo muy delicado, muy importante, porque pues dependiendo de lo que menos impactemos, mejor es porque el pozo ya ha sido diseñado y tiene un sistema de producción que está siendo en ese momento utilizado. Por lo tanto, si hacemos algún daño, si aplicamos un fluido para matar una salmuera o algo, o un fluido no compatible para matar el pozo, eh, puede entonces cambiar drásticamente la producción. Puede ser que para bien o puede ser para mal, pero en la medida posible se debe de interrumpir, digamos, la conexión entre el pozo y el yacimiento. Y en el tubing y su equipo, dice, existen operaciones asociadas a problemas con depósitos y o corrosión como la limpieza de tubing, que ya nos hemos tomado un poquito ese tema de la limpieza, ¿no? Con raspadores, inyección de un dispersante de parafinas, inyección de inhibidores. Bueno, este tipo de inyección es para limpieza, pero de la tubería como tal, y es una limpieza química. Entonces se lleva a cabo por medio de químicos que me ayudan a desintegrar lo que está de pronto tapando o pegado dentro de la tubería de producción, ¿sí?
Recuerden que los problemas a veces no solamente es del tubing, sino también del casing, que viene siendo pues la tubería de revestimiento que va pegada de la roca que forma, que el hueco que forma la broca y el cemento y el casing que es el que va a proteger la integridad del pozo como tal en su totalidad. Entonces, aquí están hablando del tubing, pero también a veces hace falta reparaciones en el casing por malas cementaciones, por daños en el casing, por taponamientos en el casing, porque hay sistemas de extracción que utilizan el anular entre el tubing y el casing, es decir, el espacio que queda. Yo meto la tubería de producción dentro del casing, entonces este espacio anular lo utilizo, por ejemplo, para producción de gas. Entonces estos gases a veces son muy corrosivos y hay necesidad de hacer mantenimiento también al casing. Ah, bueno, dice que también la inyección de inhibidores de corrosión o de formación de hidratos. Mm, el tema de los hidratos es bastante importante, es bastante visto, es bastante, digamos, eh, es bastante crítico también en muchos sentidos porque los hidratos se forman debido a que el gas tiene una cantidad forma una cantidad de hielo, una cantidad de sólido, por decirlo así, agua sólida. Entonces los hidratos pues a veces generan taponamientos también y daños en las tuberías. Pero pues, los hidratos también en la vida real, en el exterior, son una fuente y una bomba potencial de gas metano que ocurren en las zonas de permafrost, una zona, digamos, con presiones y temperaturas debajo del mar, que me mantienen el gas ahí eh, almacenado y pues si se produce bien, si se puede producir o si hay ciencia para esto, podemos tener muchísimo gas metano, pero si hay un calentamiento global y este gas se desprende, pues el metano directamente con la atmósfera al ozono lo destruye, entonces quedamos expuestos completamente. Es una bomba de tiempo. Pues ahí les doy ese datico, no sé si saben sobre los hidratos de gas en la industria y sobre los hidratos de gas en el planeta. Bueno, sigamos por acá. Operaciones de workover, estamos hablando de forma general, entonces dice que son intervenciones realizadas en un pozo con el fin de mantener o mejorar la producción de los hidrocarburos. Algunas son, entonces aquí tenemos algunas, hay unas cinco, pero pues son muchas más. Dice, reacondicionamiento de los pozos para aprovechar de manera correcta la energía del yacimiento, eliminar problemas mecánicos los cuales se interponen en la eficiencia de producción y la inyección, estimulación del yacimiento para realizar y mejorar el flujo de fluidos, operaciones de limpieza de sólidos indeseables que restringen el flujo, o sea, limpieza de arenas, reparación o cambio del sistema de levantamiento artificial, entre otros, porque pues también ahí hace parte, por ejemplo, de el abandono de pozos, que es lo último, pero también hace parte de otras actividades que, pues sí, en sí se relacionan con estas algunas, pero pues ahí faltan, por eso hice algunas. Entonces, mire las operaciones de workover, que es lo que estamos manejando. De acuerdo con el objetivo, la intervención en el trabajo de workover puede ser mayor o menor. Entonces, dice que los trabajos de workover mayor implican aquellas modificaciones sustanciales y definitivas en las condiciones y características de la zona de producción o inyección. Ah, bueno, también hablamos de pozos inyectores, ¿no? No solo de la producción. Entonces, por eso también a veces el casing es necesario también en workover hacer la limpieza de eso, porque hay inyecciones que se necesitan hacer por el espacio anular. Nomás cuando matamos el pozo hay una manera de matarlo por el espacio anular, ¿cierto? Entonces, que es como una inyección inversa, es una inyección directa, ¿no? Es una inyección directa. Inversa es cuando metemos el fluido por el tubing, que es por donde normalmente sale. Bueno, trabajo de workover menor hace referencia a la corrección de fallas en el estado mecánico del pozo y a la restauración o optimización de las condiciones del flujo del pozo, pero sin modificar definitivamente la zona de producción o de inyección. Entonces, las de menor son en donde yo no impacto la zona de inyección o la zona de producción, es decir, el yacimiento que es intocable, la niña de mis ojos, ¿sí? Esa parte es muy delicada y por eso es que es tan importante tener las condiciones del yacimiento muy, muy intactas cuando se hace una operación de workover. Bueno, entonces estas son las razones por las cuales se realiza un workover. Fallas de equipo, modificación en las condiciones de producción, restauración o modificación de la zona productora, cambio de propósito del pozo. Entonces puede ser que yo voy a cambiar un pozo que está siendo productor por inyector, o yo tengo un pozo inyector que quiero cambiarlo a productor, ¿sí? Debido a que se hizo
un recobro terciario en donde yo inyecté químico y este pozo estaba siendo inyector y pasa a ser productor porque la zona que se inundó este químico, necesito que por ahí también evacúe estos fluidos porque ya tienen crudo. Entonces, dice que fallas de equipo presentadas en diversas partes del pozo, por fugas en cabeza de la válvula maestra o en el colgador de tubería, daños en el sistema de la válvula de seguridad y superficie. Hay casos que en superficie tenemos un daño, por ejemplo, en los spool o donde cuelga la tubería y se hace necesario entonces sí un equipo de workover porque tenemos que hacer algún tipo de viaje al sacar la tubería para cambiar algo o mantener la tubería para cambiar algo. Pues una grúa pues puede con el peso de un árbol, pero no puede con una sarta tal vez de producción muy profunda. Además de eso, pues por seguridad también se hace necesario el equipo en superficie. Entonces, las fallas de equipo a veces requieren entonces también de cambios en superficie que requieren el equipo. Modificaciones en las condiciones de producción con el fin de obtener la velocidad suficiente para transportar las fases pesadas. Entonces, a veces la inyección de agua me ayuda a sostener la presión en superficie. Tenemos pozos que inyectan agua y empiezan a generar este cambio en la producción. Por lo tanto, entonces se hace necesario un cambio de sistema, un cambio de producción. La restauración o modificación de la zona productora, un recañamiento, la acidificación de la cara del pozo. Acidifican, ¿por qué? Porque, digamos, son una roca que es con carbonatos, ¿sí? Una roca almacenadora que tiene carbonato de calcio y se solidificó. Entonces, lo que podemos hacer es hacerle una limpieza a la cara del pozo con ácidos para que esta roca se, des- se destapone por medio de ácidos haciendo reaccionar los ácidos. Entonces, un fracturamiento, una implementación de restauración de control de arena. Entonces, las arenas también son, digamos, una parte importante de por qué se hace workover. Entonces, porque en su mayoría los yacimientos pertenecen a rocas de formaciones areniscas, ¿sí? Entonces, generan arenas y en algunos casos el completamiento se genera con medio de arenas sintéticas que se ubican allá en el fondo del pozo, dentro del pozo, para que sostengan los huecos de los cañones. Estas arenas pueden ser reemplazadas o pueden ser lavadas, limpiadas con un químico que no las deshace ni las destruye, sino que las limpia simplemente porque son arenas que son diseñadas o que se han creado sintéticamente para este tipo de lavado o de acidificación. Entonces también puede ser eso. Estas son algunas también de las razones. Ahí existen muchas más. Acá dice pesca y molienda, que es una de las, digamos, más interesantes. La pesca y la molienda es una tarea ardua que es como decir la forma diversa en cómo actúa el pozo. Un pescado es cualquier cosa que está en el pozo que está deteniendo la operación. Una pega puede generar en perforación, una pega puede generar una pesca porque las pegas lo que hacen es que al final, si no se puede sacar ejerciendo tensión, entonces lo que hacen para no dañar toda la tubería es bajar una sonda. Entonces viene un equipo de Worldline o viene una unidad para poder bajar una sonda y esta sonda en su punta va a llevar un explosivo o un láser que lo que va a hacer es cortar la tubería en el punto donde se encuentra la pega. ¿Cómo se sabe el punto de donde se encuentra la pega? Los cálculos. Por medio de cálculos, nosotros en perforación, todo se puede, digamos, calcular en cierta manera de dónde puede haber, por ejemplo, una fuga en la tubería con el lodo, donde puede haber una pega. Se puede determinar muy aproximadamente dónde está. Entonces se baja y se corta el tubo un poco más arriba de donde se predice que está la pega y ya al cortar pues se sale la tubería. Entonces cuando se sale la tubería se es necesario bajar entonces el equipo de pesca necesario para tubería. Entonces, pesca y molienda es una operación de workover porque pues se ejecutan, perdón, operaciones de medición, mantenimiento, pueden ser artículos accidentalmente en el pozo, ya sea hueco abierto o revestido. Estos elementos son denominados pescados. En estos casos se realizan operaciones de pesca con el fin de recuperarlos. Estas operaciones suelen ser problemáticas por el tamaño de los artículos perdidos.
Y si una tubería o herramienta no se puede rescatar, entonces lo que hay que hacer es moler. Entonces, al final de todo, entonces lo que se hacen es bajar unas herramientas que muelen lo que hay allá, ¿sí? Es decir, hay elementos que rayan al otro o que cortan al otro. Entonces, necesariamente a veces, si no se puede pescar de manera directa, entonces de manera directa se puede moler. O a veces en el sentido estricto de un taladro de perforación, cuando se está perforando, si hay un pescado y es imposible y no se puede ni moler, entonces se tiene que desviar el pozo o se tiene que hacer otro método para ya no pescar eso y seguir adelante con el proyecto. A veces las pescas pueden tomar días o meses y esto genera digamos, un deterioro en la inversión del pozo, porque pues un día de un taladro cuestan cientos de miles de dólares. Operaciones de pozos. Operación de workover, razones por las cuales se realizan. Entonces dice algunas operaciones de pesca y continuamos con pesca y molienda. Dice que algunas de las operaciones de pozos son provocadas por el atascamiento de la sarta de perforación, que pueden ser causados por formaciones inestables o por prácticas llevadas a cabo en la perforación. Las causas posibles de pesca son, entonces las causas posibles de pesca, aquí es donde está, digamos, la imagen muestra, zona no consolidada, eso es una causa, que precisamente hay una zona que tiene derrumbes y entonces lo que sucede es que hay una tubería que ya es especial en perforación. Estamos hablando de perforación, pero también puede haber pesca en workover ya cuando se baja el equipo. Pero estamos hablando de la operación de pesca como un servicio de workover. Ahí vemos las imágenes, ¿sí? Entonces hay unas lutitas que generan unas pegas muy fuertes a la tubería debido a que donde se encuentren con un cuellito, como por ejemplo la primera imagen que está aquí, este cuellito, entonces, donde se encuentren con ese cuello, que es, por decirlo así, ese es una tubería, puede ser cualquier tubería que tenga, digamos, eh, disminuya el diámetro o que este de por sí también puede ser el que está sosteniendo el diámetro del hueco, ¿ya? Entonces se me fue ahorita puede ser un centralizador, por ejemplo, ¿sí? O puede ser también una tubería que me mantiene el diámetro constante por si hay arcillas que se hinchan. Entonces, cuando caen estas lutitas, por ejemplo, es una sola no consolidada, es una arena, puede ser aceitosa, una arena, pues, por eso está como en ese color negro, porque puede ser alusión a las lutitas, que ellas son muy inestables y de manera eh, precipitosa ellas se juntan y con el lodo mezclan y forman como un cemento. Pues puede ser una no consolidada que se mezcló y que cayó sobre este cuello y se pegó. La zona fracturada, entonces es una roca que es también inestable, pero es una roca que lo que hace es pegar la broca como tal, ¿sí? La cierra porque todo ese peso que está alrededor de la broca puede generar también que cuando se va a extraer la broca no pueda salir y pues genera una pega. Formaciones que se mueven, ¿sí? Se desplazan, formaciones que ya son muy inestables y pueden desplazarse y cerrar, hacer un cuello en la tubería cuando se va a sacar, pues ya no se puede sacar porque no hay diámetro para ella. Zonas de geopresionadas, es decir, que son placas que están contra presión y entonces pueden generar entonces derrumbes y pueden generar completamente el taponamiento. También una formación reactiva que con el lodo o con algún aditivo puede generarme también en una pega o un material que se forma ahí que me genera pegas a la tubería. Vibración de la sarta, entonces la vibración empieza y se puede adherir a las paredes del pozo. La tubería queda tan adherida que no se puede sacar porque se quedó. Por eso los centralizadores, para que ya no se ve, porque el lodo genera un revoque ¿cómo se le puede decir a eso? El revoque es el término, pero entonces como una pared, ¿sí? Como una pared alrededor del hueco y entonces la tubería al pegarse a la pared, esta se adhiere y se pega a la tubería. Por atascamiento por presión diferencial, entonces la presión diferencial habla acerca de
a medida que profundizamos, la presión del mismo fluido o de los fluidos de allá hacen que no pueda salir la sarta, porque estoy generando presión desde superficie y se baja hasta allá y allá al sacar no deja la misma presión que tiene el fluido. Enchavetamiento, entonces es cuando se tuerce, el pozo se desvía, entonces al desviarse queda doblada la tubería y al quedarse doblada, pues cuando se va a sacar se estrella como contra el codo que se forma. Entonces, esa es una forma. Pozo de menor diámetro, es decir, que entra, pero no es el diámetro de él y queda atascada por el diámetro, por ser un diámetro menor. Entonces puede también generar este tipo de pegas. Problemas de cementación, es decir, que se cementó y el cemento se escapó y cuando fui a seguir perforando, el cemento siguió y se cementó sobre la tubería. Tubería de revestimiento aplastada, entonces rocas que generan también la contrapresión que se cierra el revestimiento. Voy a empezar una nueva etapa de perforación, pero el revestimiento está completamente aplastado, entonces por fluidos también. Los fluidos también a veces en los yacimientos de roca se apretan y pueden llegar a aplastar tubería de case. De detritos. Entonces los detritos son como, por decirlo así, lo mismo que va generando la broca, se van quedando encima de la broca y van creando un peso muerto ahí sobre ella y a la medida que va a salir, pues quedan taponados porque ya son muchos. Limpieza eficiente del pozo también, entonces sí, lo mismo que estamos hablando acá en vertical, pero acá en este caso ya es un pozo, digamos, horizontal en donde el arrastre de los ripios no es suficiente. Geometría del pozo, entonces cambios en la geometría me generan pegas. Entonces miren aquí este dibujito es muy explícito. Eso es puede ser eso puede ser una roca sello, es decir, pueden ser las arcillas que generan ese cambio de la geometría porque ellas se hinchan. Bueno, operaciones de workover, ¿por qué se realizan? Entonces, para llevar a cabo la recuperación de los pescados se utilizan herramientas de pesca, ¿sí? Entonces, se dividen en 5 categorías: las canastas, las de fresado, las de corte, la de garra externo y la de garra interno. Entonces, aquí vemos la boot basket, ¿sí? La canasta, que lo que hace es que usted baja la herramienta y a medida que tiene como una especie de canasto en la parte superior que ahí va haciendo que vaya cayendo la basura o lo que estás trayendo, ¿sí? Y se pueden circular fuera del pozo. Entonces prácticamente funciona como una forma de circular algo que lo mueve, pero no para no llevarlo a superficie, sino que empuja y cae en esa trampa la, la basura o lo que podemos tener allá en el pozo que no es grande. No puede ser una broca. Tiene que ser restos, láminas, restos de tubería o se hizo de pronto una molienda y quedaron ahí abajo partes de tubería. Entonces esto se puede bajar para limpiarlo. Pues aquí los vemos. Ellos se caracterizan porque tienen este espacio aquí donde pues van a ir cayendo todas en la canasta los objetos y trozos pequeños, ¿sí? Para que circulen fuera del pozo. Pues esos trozos son metálicos y pues si bajo la broca va a empezar a frenarse ahí y no va a poder correr hacia la profundidad que se necesita. Entonces, se utilizan el lodo de circulación para transportar los detritos desde el fondo. Debido a que el espacio anular es más ancho por encima de la canasta, la velocidad del lodo se reduce y por consiguiente los detritos sedimentan y se asientan dentro de la canasta. Pues esto es como una forma de recuperar detritos, partes de cementación, partes de empaques de los cementos. Listo. Entonces ya vamos con las canastas de pesca o boot basket, ¿sí? Canastas de pesca o boot basket. Dos, herramientas de fresado, ¿sí? Herramientas de fresado, entonces ya aquí lo que vemos es estas fresas, ¿sí? Mírenlas aquí, se ven bien claritas. Son las que trituran la parte superior de un objeto. Están disponibles en diferentes configuraciones y se usan para limar la parte superior de una pieza de pesca para que se adapte a una herramienta de pesca. Es decir, que estas fresas lo que hacen, por ejemplo, si el tubo perdón, el pescado es un tubo que se aplastó y se partió ahí, donde se partió porque se tenía que cortar.
Entonces estas fresas vienen y adaptan esa forma aplastada a una forma redondeada para poder ir y cogerla con una herramienta de pesca que coge por el exterior. O sea, estas no van a pescar como tal, sino que estas herramientas de fresado lo que van a hacer es a modificar para que el pescado quede adaptable a una herramienta que pesca. Entonces se usan en pesca, perdón, como molienda, pero para arreglarlas. Entonces aquí vemos estos diferentes tipos de fresadoras. Entonces parecen brocas, pero no son brocas, sino que son herramientas simplemente para pesca y molienda. ¿Sí? Los imanes o fishing magnets. Fishing pues por el pescado y magnets por magnéticos. Entonces, para estos imanes, estas herramientas de, eh, de pesca, es un imán, lo que puede hacer es traer por medio de ellos piezas metálicas y funcionan muy bien, ¿sí? Esta herramienta es usada para recuperar todo tipo de objetos pequeños que presentan atracción magnética, tales como conos de broca, cuñas, martillos, entre otros. Entonces, los imanes lo que hacen es atraer estas piezas y ya, se extraen de esa manera. Se extraen por la fuerza magnética, ya que hay cosas metálicas en el pozo que pues que quieren estar allá como un pescado y pues esta herramienta es muy fácil de manejar para ese tipo de basura. Pues podemos hablarle de basura. Cuarto, herramientas de agarre externo. Son piezas que se recuperan de la pesca mediante el agarre de superficie de objetos o piezas. Estas herramientas se utilizan para recuperar piezas grandes. Entonces aquí estamos viendo la imagen. La imagen muestra una conexión hembra, ¿sí? Usada, la cual usa una rosca cónica que se enrosca en la parte superior de la pesa a pescar y sirve para recuperar las tuberías que no pueden ser rotadas. Entonces, ¿han visto las trampas chinas? Que es uno mete un dedito acá y por esa trampa y mete el otro acá y cuando lo va a separar, la trampa china se cierra más. Entonces, al tratar de separar, los dedos quedan atrapados juntos. Esta herramienta tiene ese funcionamiento, ese principio que se agarra y cuando ya él va a empezar a salir, entre más peso se haga, más agarre tiene y pues más fácilmente lo extrae. Entonces, mire, aquí como ustedes observan de qué tipo es el basket, perdón, el basket, que es como una canasta, por eso se dice basket, canasta, pero interna. Entonces, la tubería queda atrapada acá por medio de unos, por decirlo así, de unas resistencias helicoidales, que son las que cuando van a tratar de salir, estas se cierran y al cerrar, pues tienen atrapada la tubería. Pues aquí está la explicación de cómo es el funcionamiento. Quedan para la lectura porque ya el tiempo está pasando muy rápido. Y aquí tenemos entonces unas otra herramienta de agarre externo es el Rotary D-Collar. Rotary D-Collar, ¿qué quiere decir? Ellos bajan y a medida que el pescado va entrando, él va girando, él se gira para generarle un hilo y generar una rosca, ¿sí? Es como, bueno, no es lo mismo que un equipo para generar rosca, pero sí es una tubería que la rosca que tiene, la caja que tiene un sistema de roscado y lo que hace es entonces agarrar esa tubería. Lógicamente este va a servir de solo para pesca de tubería. Entonces al ir ingresando, ir girando, entonces la tubería va generando un, un hilo y por peso, entonces el peso va generando que el hilo se vaya formando alrededor del pescado y de esta manera yo puedo agarrar y jalar. ¿Sí? Entonces se le llama rotary dicollar porque es una tubería bastante pesada y bastante gruesa porque pues necesito un sistema que me genere peso para poder que el hilo se forme en la tubería que voy a extraer. Una rosca, vea. Entonces dice, en el extremo lleva una rosca con el fin de colocarle una guía. Entonces, esa guía es hacerle, eh,
la rosca cuando ya se tiene peso sobre el pescado, se empieza a girar la tubería poco a poco y ya poco a poco le va haciendo su propio hilo al pescado. Bueno, y quinto, a herramientas de agarre interno. Este sí externo, porque estábamos hablando de las herramientas de agarre externo, que es el cuarto, que pueden ser las, em, las tipo basket, ¿sí? O las tipo rotary D-collar, ¿listo? Y estas que son de agarre interno, las de agarre interno es engancha la superficie interior de la pieza a recuperar. Estas se usan cuando la orientación del estado de la pieza a pescar no permite el uso de herramientas de agarre externo. Es decir, que no hay manera de agarrarlo porque es muy grande, tiene un diámetro grande. Puede ser, digamos, un mismo casing que se haya bajado para cementar y se haya quedado como pescado. Entonces podemos bajar esta herramienta, un pescador spear o un pescador Typer Tap, ¿sí? ¿Sí? Spear o Typer Tap. El Spear lo que hace es, dice acá abajo, se baja la sarta de tubería con el pescador hasta que se encuentra en el tope del pescado. Luego se gira la tubería a la izquierda una vuelta para que las cuñas se salgan de su seguro y agarren así internamente el pescado. Entonces, lo que hace ella es sacar como una especie eh, de cuñas, como las que tienen las cuñas de los cuñeros, que ellas son como una especie de dientecitos que van así en contraposición de la tubería para amarrarlas. Entonces saca unas cuñas, pero cuando baja no las tiene, sino que cuando ya ingresa, entonces ya las saca y al sacarlas pues presiona contra las paredes del tubo, que lo que va a hacer entonces es agarrarlo y lentamente obviamente eh, se levanta la tubería. Y el pescador, entonces este es el spear, que es el que tiene las cuñas, y este es uno pues aún todavía mucho más interesante, que es el Typer Tap, ¿sí? Entonces, dentro de este Typer Tap, una vez el tope del pescado esté establecido, se baja lentamente la tubería con herramientas hasta encontrarlo determinado en este al tacto o con el indicador de peso. Sí, el indicador de peso lo que me permite es entonces saber cuándo ya llego yo al piso o estoy tocando ya el pescado. Entonces, lo que hago es se aplica un poco de peso hasta que se perciba que la herramienta penetra en el pescado. Una vez se logre esto, se aplica más peso y se rota la tubería con una llave hasta que el rabo de rata haya penetrado y esté listo para enganchar. Entonces a esta tubería se le conoce como rabo de rata, ¿sí? Modelo sin guía y acá está el modelo con camisa guía. Entonces, em, el Typer Taps es el rabo de rata, es conocido como el rabo de rata, también se usa para traer tubería por dentro. Entonces lo que hace es lo contrario de que estábamos viendo anteriormente, que hacía rosca por fuera, este le hace rosca por dentro, aplicando peso y girando la tubería para que esta rosca que tiene este Typer Tap genere hilos dentro de la tubería que está como pescado, ¿sí? Entonces, estas son las operaciones de pesca y los tipos internos y externos. Serán 5 que se utilizan en operaciones de workover. Finalmente, entonces, ¿por qué se hace las operaciones de workover? Este arpón, paraguaya o cable, es decir, también existe una herramienta de pesca que no es interna ni externa, sino esta especial que es una guaya, ¿sí? Con una guaya se baja un arpón y este arpón lo que hace es recuperar cable. Por ejemplo, cuando se hace Worldline o cuando se baja algún tipo de telemetría por cable, los cables también ceden, ¿sí? Por eso es importante el mantenimiento y también llevar a cabo el cambio o el corte de los cables porque ellos también ceden con mucho tiempo, muchos años. Con el poco cuidado ellos se van desgastando y se van oxidando, entonces se dañan y al hacer una operación en el pozo, de pronto se parten, se quiebran, se dañan y quedan como un pescado. Entonces, pues con un pescado, con ninguna de las anteriores herramientas se puede hacer nada.
¿sí? No se puede fresar el cable, no se puede ir con una canasto porque no, el cable es largo, no va a entrar al canasto, no se le puede hacer rosca ni por interno ni por externo. Entonces, se utiliza un arpón que tiene unos chuzos, como cuando vamos a ir a pescar, que al pescadito se le tira un anzuelo con chuzo. Este tiene también entonces estos, por eso estamos viendo aquí la imagen de estos arpones. Entonces lo que se hace es bajar y hacer de una manera movimientos para que el cable quede enredado en estos arpones y de esta manera tener nosotros el cable ya en superficie con nosotros, ya extrayendo estos arpones. Miren que aquí estamos viendo muchas de las herramientas que se utilizan en Workover. Miren esa bodega con cantidad de herramientas de pesca. Para las herramientas de pesca se necesitan eh, los crossover, se usan mucho los crossover porque hay herramientas que tienen un tipo de rosca diferente a la tubería que estamos usando. El diámetro de las tuberías son diferentes, entonces por eso ustedes ven por aquí unas piezas como pequeñitas con su protector de roscas. Y miren por allá al fondo, si ven el fondo, bueno, pues eso es la cantidad de herramientas debido a los cambios de diámetro, a los cambios de tubería, a los cambios de rosca. Entonces hay que tener todo este tipo de herramientas para ello, ¿sí? Y pues obviamente estos tipos de herramientas son muy costosos y son muy valiosos. No todos lo tienen, no todos digamos, los equipos o las compañías que tienen Workover las tienen. Por eso es que en campo a veces se hace necesario tener amigos de otros campos, de otros taladros, nos facilitan herramientas. Esto ocurre en campo, entonces hay que tenerlas. Bueno, entonces vamos a dejar por aquí esta presentación del día de hoy. Esta semana ya finalizamos, tenemos un taller todavía que no hemos, que no hemos, ¿qué? Que no hemos, que no hemos hablado de él. Por ahí lo tomé en cuenta. Entonces, por aquí tengo esta fórmula para el tapón de cemento, ¿sí? Quiero que la utilicen porque yo les pedí a ustedes que fuera en barriles los cementos, ¿cierto? Por ahí también hay uno de los sacos, ¿sí? Entonces, o sea, ese taller tiene también cuántos sacos, ¿no? No sé, voy a ahorita revisar. Lo importante es que aquí esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula es la que vamos a usar para nosotros determinar el volumen de cada uno de los dos tapones. Esta fórmula. Nos metemos el diámetro en pulgadas porque lo tenemos en pulgadas, ¿sí? Entonces, el diámetro al cuadrado en pulgadas dividido esta constante me va a dar los barriles por pie de esa tubería con ese diámetro. Como yo allá les doy digamos, el espesor de la tubería donde va a ir el cemento, ¿cierto? Yo les doy este espesor. Entonces, este CS, que es como la capacidad de la sección, de esta sección, ¿sí? Sección H, va a ser igual a D al cuadrado por pulgada sobre 1029.4 por la H. La H va, la H o sea, tiene que poner en pies, ¿listo? En pies. Entonces ya con esto, ya esto ya no es CH, sino que ya esto se me vuelve es un volumen, una fórmula de volumen. Entonces ya lo borramos aquí y ya podemos colocar ahí que esto es un volumen, ¿listo? El volumen. Entonces ya el volumen está dado en barriles y ya esa fórmula ya queda en barriles. Entonces, con esto yo creo que queda un poquito más claro para que lo tengamos en cuenta ahorita que vamos a trabajar el taller, para que lo tengan en cuenta cuando trabajen el taller. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, estamos en el WhatsApp, seguimos por ahí comunicándonos si necesitan algo con mucho gusto. Em, yo voy a Yo voy a estar ahí pendiente de ustedes para que por favor cualquier cosa, cualquier necesidad, me la hagan saber. Entonces quedamos aquí, ya la próxima clase terminamos esta presentación y miramos el taller. Ya son las operaciones de Worldline y Streamline.
Entonces, les agradezco mucho por su atención y nos encontramos la próxima semana. La próxima semana nos vemos en, si Dios es la voluntad de Dios, por aquí y yo creo que eso es todo. Que tengan un excelente resto de día.